Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque me permite estar aquí y pues al pastor por darme el tiempo y también pues a ustedes por la atención que me van a poner. Es muy bonito compartir lo que Dios le revela a uno a través de su palabra. Hay cosas muy hermosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, pero es necesario a veces que le dediquemos un poco de tiempo al Señor y pues Él tiene muchas cosas preparadas para cada uno de nosotros. Amén. En esta noche, hermanos, les quiero compartir algo muy básico y es un versículo muy conocido de la Biblia. Pero mi tema tiene como título la importancia de escuchar y entender, ver y comprender. A ver si la importancia de escuchar y entender, ver y comprender. Ustedes dirán, ¿por qué algo trabado el título, verdad? Dice en Isaías 6:9. Isaías 6:9 dice, Dios envía a Isaías y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es una palabra muy dura, si la podemos ver, que el Señor le está enviando al profeta Isaías, que les vaya a hablar la palabra, las visiones, las profecías al pueblo de Israel, pero les dice, y lo dice abiertamente, ve y diles que oigan bien, pero que no entiendan, que vean, pero que no comprendan. Qué duro, ¿verdad? Es algo que bueno, yo dije, es muy, trayéndolo a mi vida personal, muchas veces nos venimos y sentamos aquí en la iglesia y la palabra está hablando. Hay muchas personas que dedican su tiempo para enseñarnos, se acercan a Dios, de la manera que Dios trate de hablar a nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón y hacemos exactamente lo que dice esta palabra, ¿no? Que oímos perfectamente, pero no lo entendemos a profundidad. Miramos, mas no comprendemos. Entonces, por eso el título, la importancia de escuchar y entender, ver y comprender. Dice también que Jesús habló sobre la parábola del sembrador. Si podemos ver la parábola del sembrador, al finalizar Dios les dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice que la parábola del sembrador es la parábola en la cual nosotros podemos comprender todas las demás. Entonces el Señor Jesús al finalizar dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces es obvio, ¿verdad?, que todos tenían oídos y por eso estaban escuchando lo que Él decía. Pero Él a lo que se refería era que pusieran atención, que lo hicieran personal y que actuaran en pos de lo que habían escuchado. Según el diccionario, dice, entender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice. Entender el sentido profundo de algo. Eso es lo que se entiende por escuchar o entender. Es similar. Y dice, comprender es hacer personal lo que se entiende y actuar en consecuencia de lo que se entiende. Es algo trabado, ¿verdad? Pero
pero dice que primero tenemos que tener una idea clara de lo que se nos dice. Y ya luego cuando lo comprendemos, lo hacemos personal. Entonces decimos, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí, me están hablando a mí. Y cuando la hacemos personal, viene lo siguiente. Debemos de actuar en pos de lo entendido y comprendido. De la idea que se tiene clara y de lo que hacemos personal. ¿Sí me están entendiendo? Espero que sí, hermanos. Es algo confuso, pero tiene sentido. La palabra que se nos dice la tenemos que comprender a profundidad. La tenemos que hacer personal y luego tenemos que actuar en pos de lo que hemos aprendido. Para explicarles más bien la idea, viene el versículo por el cual se basa mi enseñanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo dice Juan 3:16. Cuando nosotros escuchamos, entendemos, vemos y comprendemos este capítulo a totalidad, lo que quiere decir. Si lo hacemos personal, si decimos, el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir por mí, Él me amó de tal manera que dio a su Hijo por mí. Su espíritu vuelve a la vida. Si yo les preguntara ahorita personalmente, que meditaran un momento ese versículo de la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo, ¿qué piensa? ¿O qué deseos tiene de hacer? Si el Señor nos dio a su Hijo, nos lo dio todo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros? Tenemos que entender eso profundamente, hacerlo nuestro. ¿Y de qué manera deberíamos de actuar? Alguien, ¿verdad? El Espíritu viene y nos habla y si nosotros comprendemos que el Señor nos ha dado ese perdón a través de su Hijo amado, yo creo que lo principal que viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, es el poder perdonar a los demás. Es poder pasar por alto la ofensa. Es una de las tantas cosas, ¿verdad?, que puede suceder si lo entendemos y actuamos en pos de lo que estamos entendiendo. Entonces, si nosotros leemos el versículo de Juan 3:16 y lo entendemos y actuamos, ¿qué cree que pueda pasar? Estamos comprendiendo, estamos entendiendo y comprendiendo el versículo, ¿verdad? La importancia de entender y comprender la palabra de Dios. Dice Miqueas 6:8, que el Señor lo que pide de nosotros es hacer justicia, amar, hacer misericordia y humillarse delante de Dios. Personalmente creo que si nosotros entendemos el capítulo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que es muy fácil cumplir lo que Dios dice, ¿no? Hacer justicia, amar, hacer misericordia y humillarse delante de Dios. Esto lo dice Miqueas 6:8. Y leyendo me encontré con el capítulo 58 de Isaías. Los invito a ir a Isaías 58.
Dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Este versículo, este capítulo, perdón, en el inicio nos habla, ¿verdad?, de que muchas personas aparentamos entender lo que significa comprender el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y dice que tratamos de buscarlo cada día, dice. No es que lo busquemos a cada 8 días, sino cada día. Y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden, dice, justos juicios y quieren acercarse a Dios, dice. Dice el capítulo número 3, dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Esta palabra es muy fuerte, la verdad, porque llega a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos hace ver y nos hace examinar profundamente cómo estamos realmente del Señor. Realmente hay veces que venimos delante de Él en oración a pedirle en contra de un hermano nuestro, o a pedirle al Señor que por favor corrija al hermano que está mal, ¿verdad? Entonces es completamente lo que les decía al inicio, la importancia de escuchar y entender, ver y comprender la palabra del Señor. Entonces viene en consecuencia otra vez el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo muy, muy hermoso, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado todo, ¿cómo podemos nosotros corresponder a ese amor? ¿Cómo podemos hacer personal ese versículo y actuar en consecuencia de lo que estamos aprendiendo? Dice el capítulo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué bonito, ¿verdad? El Señor dice, miren, esto están haciendo ustedes, lo están haciendo mal, lo están entendiendo y lo están comprendiendo mal, ¿verdad? Eso no lo quiero. Pero en el mismo capítulo nos dice el Señor, así lo quiero y aparte de eso, aquí están las promesas de hacer lo que yo les estoy pidiendo.
Y dice que el Señor nos va a pastorear aunque hayan sequías. Y Él va a saciar nuestra alma y Él dará el vigor a nuestros huesos. Imagínense, y en sequías nosotros seremos como huertos de riego. Qué bonito, ¿verdad? Que hay veces que vemos unas casas hermosas, ¿verdad? Pero cuando viene la sequía, se seca todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay agua. Pero hay algunas casas que vemos, ¿verdad? Que tienen la capacidad de poder pagar el bill del agua y riegan toda su casa, ¿verdad? Qué hermosas esas casas, ¿verdad? En el tiempo de sequía. Entonces el Señor nos promete que nosotros vamos a ser como huertos, esos huertos verdes, fértiles, aunque haya sequía. El Señor con amor nos enseña, ¿verdad? Que podamos entender y comprender su palabra, hacerla nuestra y actuar, ¿verdad? Que dice su palabra que cómo podemos nosotros actuar entendiendo el versículo de Juan 3:16. Desatemos ligaduras, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. A veces nos hace falta ese perdón hacia una persona o alguna ofensa hacia alguien, algún hecho que tal vez nos hayan lastimado, ¿verdad? Eso es lo que pide el Señor, que podamos perdonar, y si hay alguien que lo necesita, ¿por qué no orar por él? Si sabemos de que hay alguien que está necesitado de oración, que tiene quebrantos de salud, que está en prisión, que está en un hospital, que tiene necesidad, ¿por qué no comprendemos ese capítulo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Lo hacemos personal y actuamos trayendo perdón a nuestra vida, haciendo misericordia con alguien, y que no solo esa semilla quede regada en el pedregal o en los espinos o que quede tirada en el camino, ¿verdad? Sino que esa semilla que se está sembrando pueda dar ese fruto que el Señor dice, al 30, al 70 y al 100 por uno, ¿verdad? Que podamos tal vez no cumplir a cabalidad todo, pero que esa palabra que el Señor nos trae a través de todas las personas que Él utiliza para que lleven su palabra, que agarremos algo para nosotros, que lo hagamos personal y que actuemos entendiendo y comprendiendo la palabra, porque al final la palabra de Dios es muy difícil, pero es para que la vivamos, hermanos. Aunque sea de poquito en poquito, pero el Señor va a ir transformando nuestra vida. Y para esto le tengo dos historias. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia. Y les tengo una muy conocida, la de Jonás. Los invito a Jonás capítulo 4. La mayoría de nosotros se sabe el relato de Jonás, ¿verdad? Porque es la que le decimos a nuestros hijos, que es el desobediente, ¿verdad? Pero dice que Jonás pues estaba enojado, ¿verdad? Dice el capítulo número 4, el enojo de Jonás. Y dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En este capítulo Jonás nos dice por qué no quería ir. Porque él era un profeta, va. Yo estaba leyendo ese capítulo y digamos que me puse en los zapatos de Jonás. Él era un profeta. Entonces Dios le dijo, ve a decirle a esa ciudad que se arrepienta porque si no los voy a destruir.
Y él dijo, sí, Señor, yo voy, pero tú eres un Dios misericordioso. Si yo voy y ellos se arrepienten, yo voy a quedar como mentiroso. ¿Sí o no? Él iba a quedar como mentiroso. Y por eso es el enojo. Porque Dios los perdonó. Y él le dice, Señor, yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, don Jonás, pues en este caso no quería ir porque iba a quedar como un mentiroso. Y si no estoy mal en qué libro, pero él era Jonás, le servía a un rey, era el profeta de un rey. Entonces él tenía trabajo cuando Dios lo llamó. Imagínense. Y si no estoy mal, este rey era malo. Y por consecuencia creo que él sabía que Dios era un Dios piadoso y clemente, porque a pesar de eso no había destruido al rey. Entonces él dice, no voy a ir porque yo no quiero quedar como mentiroso. Y es muchas veces lo que nosotros decimos, ¿verdad? Si no se arrepienten, a veces, muchas veces como escuchamos, ¿verdad? Muchas predicaciones o muchos hermanos, si no haces esto, ¿verdad? Si no te apartas de esto, el Señor te va a pulir y el Señor esto y lo otro, ¿verdad? Pero desconocemos, ¿verdad? Que hay un Dios clemente y piadoso, que a pesar de todas las cosas, Él va a buscar a esa oveja, ¿verdad? A la perdida, deja todas y va a buscar a la perdida. Entonces, Jonás no había comprendido, creo que porque no se había escrito Juan 3:16, por eso no lo había comprendido, ¿verdad? Pero él no había comprendido, ¿verdad? De que Dios es grande en misericordia. Por eso él perdona, ¿verdad? Él trae ese perdón a los que se humillan delante de Dios. Pero Dios, a pesar de que el humano se enoja con él, él dice, mira hijo, yo te explico por qué son las cosas. Y si seguimos leyendo, dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Posiblemente Jonás tenía alguna enfermedad, o cuando estuvo adentro de la ballena, pues todos sabemos, ¿verdad? Que la ballena todos tenemos ácidos para deshacer los alimentos, me imagino, pues no sabemos qué pudo tener, pero dice que tenía un mal. Y dice que cuando Dios le extendió esa calabacera para que lo cubriera del sol, dice que se alegró grandemente por la calabacera. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en lo cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. El Señor, ¿verdad? Con amor ahí instruyendo a Jonás, diciéndole, ¿sabes qué? Es cierto, yo soy un Dios misericordioso y tú quedaste como mentiroso, porque al final digamos que el pueblo se arrepintió, al final nunca supo Nínive si Dios sí lo iba a condenar, ¿verdad?
pero la palabra era firme. Pero a causa de la humillación, Dios se arrepintió. Dios se arrepintió. Pero ¿qué pasó con Jonás? Jonás se llevó lo malo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Porque él quedó como mentiroso. Pero al final, si recordamos, ¿verdad? En una de las palabras de Jesús, Jesús dice que no iba a haber más señal como el profeta Jonás. Imagínense qué dicha, ¿verdad? Que Jonás quedó en el olvido y quedó como un mentiroso, como un desobediente y como un mentiroso. Pero Jesús lo restituye porque le dice como el profeta Jonás, ¿verdad? Es muy, muy bonito eso para mí. Y también está otra historia en Lucas 15:25. Es otra historia muy conocida también. Es la del hijo pródigo. Pero esta vez vamos a poner nuestra atención no en el hijo pródigo ni en el padre, ¿verdad? Que es piadoso, ¿verdad? Sino en el otro hijo. Y dice el capítulo 15, versículo 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Imagínense, ¿verdad? Este hijo también no había entendido, ¿verdad? Juan 3:16. No había comprendido el amor del Padre hacia nosotros. Como Jonás también el Señor le tuvo que explicar por qué, ¿verdad? La misericordia, por qué, ¿verdad? El perdón, por qué ser un Dios piadoso. Porque nosotros, siendo padres, no podemos castigar a un hijo por más desobediente que sea, ¿verdad? Siempre tenemos esa piedad, esa misericordia. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que entender y comprender cómo es que Dios nos ve. Cómo es que Dios ve las cosas alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces el Señor aquí le instruye y le dice, igual como en Jonás, ¿verdad? El padre diciéndole, ¿verdad? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Al final no nos dice, ¿verdad?, si Jonás se contentó de su enojo contra Dios, ¿verdad?, porque había perdonado a la ciudad de Nínive. Y aquí también no nos dice, ¿verdad?, que si el hermano también entró a la fiesta a alegrarse con su hermano o no. ¿Y por qué las dos historias terminan así? Porque tanto Jonás como el hermano del hijo pródigo, llamémoslo así, tenían que entender, ¿verdad?, ese versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces ahora nosotros, si nos ponemos en posición de Jonás y en posición del hermano del hijo pródigo, si hacemos nuestro Juan 3:16, ¿cómo debemos actuar? ¿Entramos a la fiesta a regocijarnos con nuestros hermanos?
o lo seguimos señalando, o seguimos tal vez teniendo una falsa santidad, como lo dice Isaías 58, que creemos buscar a Dios con nuestros ayunos, que creemos que queremos que Dios nos haga justicia, ayunamos para que Dios castigue a nuestro hermano, o comprendemos de una manera que solo Dios lo puede hacer, con amor misericordioso, enseñarnos a perdonar a nuestros hermanos, a orar por ellos, a sentir la necesidad por ellos. Y por eso el título de la enseñanza, la importancia de escuchar y entender, ver y comprender. Espero que esto que el Señor trajo a mi vida sea de bendición, como lo fue para mí, para ustedes también, hermanos. Que el Señor toque esos corazones. Y que, como les digo, no, hermanos, no vamos a ser perfectos y vamos a andar en santidad, ¿verdad? Porque hasta que seamos renovados vamos a lograr esa santidad. Pero entre tanto que eso viene, hermanos, actuemos como nuestro Padre lo quiere. Que, como lo dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Y que no solo en esta enseñanza, y si nos cuesta, hermanos, entender la palabra de Dios, porque muchas veces, hermanos, hay cosas espirituales que no nos dejan entender la palabra de Dios y nos ponen yugo sobre nuestra cabeza para que no comprendamos la riqueza y la profundidad del Señor. Pero acordémonos que, como lo dice la historia de Jonás, hay un Dios misericordioso, piadoso, que Él sabe que nosotros somos humanos y que necesitamos de Él. Entonces lo que tenemos que hacer es que pedirle al Señor con nuestro corazón que nos ayude a abrir nuestro entendimiento, a comprender, a entender y a comprender la palabra de Dios y que podamos actuar. Yo creo que todos comprendemos qué es actuar, ¿verdad? En consiguiente de lo que se ha aprendido. Si hay algo, hermano, que ha estado afectando su vida, un perdón, tal vez ha tenido en su corazón orar por alguien que usted sabe que lo necesita, o ayudar a alguien, ¿verdad? Dentro de las posibilidades. Yo le invito, hermano, a que haga suya esa palabra de Juan 3:16, porque Dios nos dio a su Hijo, hermanos, a su Hijo, para morir por nuestros pecados. Actuemos en consecuencia de. No lo miramos por grande o pequeño, sino solo actuemos conforme a nuestro espíritu nos da. Si hay algo que ha tocado su espíritu, su corazón o su mente, déjeme decirle, hermano, que no es casualidad. Y lo invito a Isaías, capítulo 55:8. Isaías 55:8 dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que si algo ha quedado en su corazón, hermano, déjeme decirle que es Dios hablando a su vida. Es la palabra de Dios hablando a su espíritu, que sale de su boca.
para hacer lo que Él la ha enviado a hacer y que no va a volver vacía. Pidámosle a nuestro Padre lleno de misericordias, de bondad y de justicia, que nos ayude, que en cada palabra que Él hable a nuestra vida, que en cada mensaje, que en cada palabra que venga de su boca, nosotros podamos comprenderla. Y no solo comprenderla, sino actuar también, hermanos. Aunque sea en poco. Porque dice el Señor, Él sabe qué capacidad tenemos. Gracias por ponerme atención, hermanos. Les agradezco mucho por ponerme atención y espero que sea de bendición como lo ha sido para mí. Es algo pequeño, hermanos, pero gracias, hermanos, por ponerme atención. Y la verdad es de mucha bendición esta palabra para mi vida, porque muchas veces yo me he preguntado, Señor, ¿por qué hay pesadez en mi cuerpo? ¿Por qué mi mente lo comprende? Pero hay veces que uno quisiera actuar en el momento, que el espíritu de uno se regocija y dice, hagámoslo, pero luego pasa y se pierde eso que el Señor siembra en nuestro corazón. Y es muy difícil, hermanos, porque Él lo habló en la parábola del sembrador, que una semilla caía aquí y otra allá y otra acá. Pero no, hermanos, actuemos para que seamos esa semilla buena que germine y que dé su fruto. Amén. Gracias, hermanos, y le doy el tiempo a hermano Minor.